He detectado un posible problema que podemos tener en el mundo del podcasting esta semana. En apenas 2, 3 días he escuchado en podcast que escucho a la misma persona venir de invitada promocionando su libro. La primera vez me pareció curioso, interesante. La segunda era una temática distinta y dije, bueno, la tercera dije, bueno, esto cuándo va a parar. Y en el momento que grabo esto, no sé si irá saliendo en más episodios, porque lo que queda claro es que está de promoción, porque lo ha dicho. Es más, lo ha dicho en varios podcasts. Yo, si no fuese por mi libro, no estaría aquí. Textualmente ha dicho eso. También debo decir que los que he escuchado me han gustado. O sea, os recomiendo escucharlos, o todos, o no, daros un tiempo, porque todos los podcasts están guays, pero quizás escuchar a la misma persona tantas veces os puede pasar como a mí, que lleguéis al punto de hacer este vídeo. Estoy hablando de Jorge Javier Vázquez. Apareció en el podcast de Cristina Mitre, me lo escuché, me gustó mucho, era su primera entrevista. Apareció un querido hater, ya le dijo directamente, si no fuese por mi libro, no vendría, nunca he escuchado este podcast. Y tengo por escuchar el de Lo que tú digas de Alex Fidalgo. Y entonces esto me hace pensar, porque no ha pasado solo con Jorge Javier, estoy personalizándolo en él por tener una figura que todo el mundo conozcamos, pero es que esto ha pasado con Ada Colau, fue también, aunque no tengo portada, pero estuvo en este podcast, estuvo también en Querido Hater. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? Esto es un problema. Acabo de detectar un posible problema que van a tener los podcasters de grandes audiencias, porque para mí es un problema. Una de las cosas que nos tiene que caracterizar es ser originales, hacer cosas que otros no hacen. Pero si nos ponen la golosina de una persona famosa y aceptamos, si aceptamos todos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es el podcasting de esa persona esa semana? Esta semana es Jorge Javier, la semana pasada fue Ada Colau y la semana que viene será, pues no lo sé, Pablo Motos. Esto da para reflexionar. Le he puesto este tweet a modo de ojo, ojo lo que estoy descubriendo, que no me gusta mucho este descubrimiento. Y es verdad que algunas personas me han dicho, bueno, pero esto lo notarán quien escuche muchos podcasts. Quien escuche solo uno, pues no se dará cuenta, ya, pero no es que haya ido a podcasts que nadie escuche. Es que lógicamente, por hacer la promoción, de hecho, la está haciendo bien, porque incluso yo estoy haciendo la promoción, está yendo a podcasts muy altos. Supongo que no ha ido a Jordi Wild, pues porque no le interesa a él, pero fácilmente podríamos verlo en Jordi Wild, en el otro, en el de la moto, y durante un mes o 2 semanas estar escuchando a la misma persona. Entonces, esto también es un punto de reflexión para podcasters. Cuidado con la golosina de que venga alguien a promocionar su libro, porque te mete en la rueda de la no originalidad. Y lo que puede ser un puntazo para ti por traer a una persona muy conocida o que puede aportar mucho o que es muy conocida, al final llega un momento que pasado 2 semanas te das cuenta que eras uno más y no destacas en nada. Simplemente quería dejar esta reflexión a nivel creador y a nivel oyente. La voy a dejar aquí porque este problema que he detectado es un poco chunglirungui. Entonces tenemos que estar pendientes a la white y si tienes un podcast con mucha audiencia y si te ofrecen ese tipo de promociones, cross promotions, pues plantéatelo muy bien. O no lo sé, o pon algún tipo de cláusula de vale, pero durante 2 semanas eso estaría guay, ¿no? Tú te vienes a mi podcast, pero me tienes que asegurar que no vas a ningún otro podcast en 2 semanas. Es que ha sido muy, muy heavy. Es que en 3 días ha ido a 3 podcasts. Me imagino que en el tiempo de editar y todo esto, pero que están saliendo todos de golpe. Entonces, a lo mejor podríais poneros firmes de esta manera. Es decir, vale, yo te entrevisto, pero me tienes que dejar 2 semanas para mí solo. Y cuando ya has estado aquí, te vas al resto. Porque es que si no,
una cosa que puede ser potente y agradable y un pin, ¿no? Para ese podcast, al final queda un poco, jolín, si ya he estado aquí, allí y allí, y realmente no sabes, tú crees a lo mejor que eres el primero y no lo eres. Pues para esto se está quedando el podcasting, para que vengan los famosos a promocionar. Bueno.